No, yo no estoy loca. ¿Qué me hacen? Déjenme ir. No estoy loca. Fueron los gritos desgarradores de Esperanza. Esta narrativa de vida nos mostrará los caminos de la maldad, cuando el ser humano es capaz de los actos más aberrantes por ambición y lujuria, no midiendo las consecuencias de sus actos. Marcos, un joven de personalidad relajada, nunca fue bueno para la escuela. Acudió a la universidad solo para satisfacer los deseos de sus padres. El tener un futuro económico asegurado no le llevaba a esforzarse en la vida. Le gustaba la vida social y viajar cada vez que le era posible. Su padre, al ver la inmadurez de su hijo, decidió hablar con él. Marcos, hijo mío. Mi mayor deseo es que antes de partir de este mundo ver que te has establecido. Que formes un hogar al lado de una buena mujer, que tengas hijos y que seas feliz. No quiero partir. Sabiendo que te quedas solo. La vida en soledad es muy difícil. El primer hijo que tengas, no importando su género, será el heredero de mi fortuna. Arturo, padre de Marcos, sabía lo duro que era vivir la pérdida de un ser amado. Su esposa murió en el parto al nacer Marcos. Su vida se tornó difícil, no se volvió a casar, dedicándose a sus negocios y a crear solo a su hijo. Marcos, ocultando su inconformidad, dijo: no tengas temor. Todo va a estar bien. Esperanza es el amor de mi vida y he pensado pedirle que sea mi esposa. Después de 4 años de relación, Esperanza y Marcos decidieron unir su vida en matrimonio. Esperanza, una mujer educada y de principios, aunque muy diferente a Marcos, venía de clase social baja. Sabía el valor del esfuerzo para alcanzar sus metas por mérito propio. Se había convertido en maestra de primaria y se sentía feliz. Marcos no sentía el amor que decía tener por Esperanza. Viendo cómo la salud de su padre se deterioraba, estaba dispuesto a darle un heredero. Marcos no se sentía satisfecho con su vida marital. Acudía a las calles en busca de placer, así fue como tenía una amante fija de nombre Ana. Mientras Esperanza estaba en la dulce espera de su primer hijo, ignorando los verdaderos sentimientos de su esposo. Esperanza trajo al mundo una hermosa niña a quien pusieron por nombre Camila. Tenían buena posición económica y una hermosa hija, parecían un matrimonio feliz. Pero nadie se imaginaba el lado oscuro de Marcos, nadie imaginaba lo que su mente, cegada por la ambición y la lujuria, estaba planeando. Arturo, el padre de Marcos, murió de un ataque cardíaco, dejando en su testamento toda su fortuna a su nieta Camila. Una de las cláusulas estipulaba que él no podía divorciarse de su esposa. Quería que su nieta tuviera un entorno familiar que Marcos no había tenido. Presionado por su amante, armó un plan macabro. Esperanza no se sentía bien y Marcos sabía que el momento de ejecutar su plan había llegado. Parecía que Esperanza estaba lentamente perdiendo la razón. Durante 4 meses su marido, en complicidad con su amante, la estaban envenenando lenta y gradualmente para afectar su sistema nervioso. Marcos previamente se había entrevistado con el Dr. Olmos, dueño de una institución psiquiátrica privada, al cual le ofreció una grandiosa suma de dinero para que lo ayudara con su macabro plan. El doctor aceptó, llevado por su ambición. Esa mañana, cuando Camila contaba con tan solo 8 meses de edad, su madre fue llevada al hospital del Dr. Olmos en un supuesto estado de crisis emocional. Marcos presentaba grandes rasguños en la cara y brazos que, bajo su petición, Ana, su amante, le había causado como parte del plan, argumentando que en una crisis emocional su esposa lo había agredido. Eso representaba un grave peligro para la salud de su hogar, sobre todo de su hija, temiendo que Esperanza la fuera a dañar de alguna manera. Esperanza fue sometida a la aplicación de sedantes intravenosos para poder tranquilizarla, y bajo órdenes del Dr. Olmos y la aprobación de Marcos fue ingresada al psiquiátrico. Mientras ella era conducida con camisa de fuerza y, pese a que estaba sedada, gritaba sin fuerzas: no. Yo no estoy loca. ¿Qué me hacen? Déjenme ir. No estoy loca. Fueron los gritos desgarradores y débiles de Esperanza. Pero nada pudo hacer para evitar su destino. Marcos llevó a su amante Ana a vivir con él. Juntos crecieron a Camila, pero Ana nunca fue una buena madrastra para Camila. De igual manera, no fue una buena compañía en la vida de Marcos. Siempre le pidió a Marcos que la hiciera su esposa, pero este no podía, ya que una de las cláusulas del testamento estipulaba que no podría divorciarse de Esperanza.
Esa era la condición para que él pudiera recibir una pensión mensual en tanto su primer heredero cumpliera la mayoría de edad y pudiera tomar posesión de la herencia. Camila contaba ya con 12 años de edad. De su madre solo sabía que había muerto al traerla a ella al mundo. No tenía ni una foto pues Ana se había encargado de destruir toda evidencia, dejando a petición de Marcos solo una foto recortada donde él cargaba a su pequeña hija. Una tarde al regresar de la escuela, notó un silencio inusual. Subió a la segunda planta y encontró a su padre tirado en el piso. Ana no se encontraba en casa. Camila, nerviosa y llorosa, llamó a emergencias. Pronto los paramédicos llegaron para estabilizar a Marcos, quien se encontraba inconsciente. Su estado no era bueno y su pronóstico fue un derrame cerebral. Quedó paralizado del lado izquierdo de su cuerpo, no podía hablar y solo emitía sonidos. Vinieron largos meses de terapias para Marcos. Pese a todos los esfuerzos, quedó postrado en una silla de ruedas. Su habla era lenta, confusa y difícil de entender y la poca movilidad de su brazo izquierdo era débil y torpe. Ana, al ver a Marcos convertido en un hombre enfermo y débil, lo abandonó. Se llevó parte del dinero que él mantenía en efectivo en la casa, así como algunas cosas de valor. Así pasaron otros 6 años. Camila nunca abandonó a su padre, lo cuidaba con mucha devoción. Era mayor de edad y su herencia le fue entregada en su totalidad. Acondicionó la casa que compartía con su padre y le puso una enfermera para que le ayudara en su cuidado. Era el momento de inscribirse en la universidad y decidió estudiar medicina. Mientras tanto, Esperanza seguía en el hospital psiquiátrico. El doctor Olmos, con sus conocimientos de medicina mal empleados, se había encargado de enloquecerla. Debido a las constantes crisis de Esperanza en las cuales reclamaba que le habían robado a su hija, el doctor le llevó una muñeca bebé. De esta manera ella se tranquilizaba, pensando que esa muñeca era su hija a la que no pudo volver a ver desde que tenía 8 meses de nacida. El tiempo siguió su curso y Camila se graduó como doctora. Trabajó como médico familiar mientras se especializaba como psiquiatra. Sus prácticas se llevaban a cabo en el hospital del doctor Olmos, quien ya había pasado a mejor vida quedando el hospital a cargo de su hijo, también doctor. Durante sus prácticas en ese hospital, Camila conoció a Esperanza, la cual siempre mantenían aislada en un pabellón, cargando una muñeca en sus brazos de la cual no se separaba para nada. Camila sintió tanta ternura de ver a esa mujer tan delgada y frágil. No le parecía que fuera la persona agresiva a la que hacía referencia el expediente médico. Así como los medicamentos por tanto tiempo suministrados no le parecían los más adecuados. Decidió que el caso de Esperanza sería el ideal para su tesis de psiquiatría. Empezó a acercarse a ella de poco a poco. Esperanza, lejos de ser agresiva, era muy temerosa del contacto con la gente y empezaba a llorar abrazando a su muñeca. Cuando Camila logró llamar su atención y sus miradas se cruzaron de frente, no pudo evitar sentir una corriente eléctrica en todo su cuerpo. Esos ojos grandes llenos de tristeza y que la miraban con tanta ternura, no se apartaron por días de su mente. Camila se fue ganando la confianza de Esperanza. Firmó la autorización para sacarla al jardín y recibir un poco de sol. La situación estaba controlada. Esperanza no representaba ningún peligro para ella y le había tomado un gran cariño y compasión. El expediente indicaba que nadie la había visitado desde su ingreso. Esperanza sacó una vieja caja que tenía guardada en el cajón de una pequeña mesita de su cuarto y la puso en manos de Camila. Por la cantidad de polvo que tenía acumulada, pareciera que había permanecido cerrada por mucho tiempo. ¿Quieres que la abra?, preguntó Camila. Esperanza asentó que sí con la cabeza. Dentro de la caja había una pequeña cartera, y adentro había unos papeles que parecían haber sido recibos de compras de alguna tienda, pero con el tiempo ya se habían borrado. De entre esos papeles cayó algo en sus pies. Era una foto de un hombre cargando una niña y a su lado estaba una mujer. Camila quedó impactada con la foto y volteó a ver a Esperanza en busca de respuestas. Esperanza sonrió señalándose a sí misma. ¿Eres tú?, preguntó Camila. Esperanza se reía y asentía con la cabeza que sí. Tomó su muñeca y abrazándola con fuerza señalaba a la foto mientras lágrimas corrían por sus mejillas. Camila se encontraba conmocionada. No encontraba explicación para el momento que estaba viviendo. Abrazó a Esperanza para tranquilizarla, le dio un beso en su frente y acariciando su cabello la puso a dormir como a una niña indefensa.
La cubrió con una manta caliente y no se fue hasta asegurarse que se encontraba bien. Regresó a su casa con un nudo en la garganta. Tenía en su poder la foto de Esperanza. Tomó de su recámara la única foto que conservaba de cuando era pequeña. Era la misma foto. Desde que tenía uso de razón, esa foto había sido recortada dejando solo la figura de ella en brazos de su padre. Marcos le había contado que la foto se había mojado por accidente con un químico de limpieza y para salvarla la había tenido que recortar. Se dirigió a su padre y le mostró ambas fotos. «Explícame. ¿Qué significa esto? ¿Quién es la mujer de la foto?» Marcos, nervioso, empezó a llorar. Después del derrame cerebral que tuvo años atrás, su capacidad de hablar se recuperó en un pequeño porcentaje. Le era difícil comunicarse, pero hizo un esfuerzo y con voz débil dijo: «Esa mujer es tu madre. Perdóname, hice lo peor por la herencia de mi padre, por ambición, pero ya estoy pagando por eso y lo que me quede de vida no va a ser suficiente para reparar todo el daño que les hice a ti y a tu madre». Así fue como Camila descubrió ese cruel episodio de su vida. Su padre, a quien ella amaba con toda el alma, fue quien le había privado de la compañía de su madre. Pero más aberrante era saber que su madre pasó su vida recluida en un hospital psiquiátrico por la ambición de Marcos, quien quería disfrutar la herencia de su hija, pero no quería pasar su vida al lado de Esperanza y tampoco podía divorciarse. Esa noche, Camila no durmió pensando en las acciones que tenía que tomar. Se sentía muy confundida, pero a la vez feliz de saber que su madre estaba viva. Su padre le había entregado un folder con documentos que revelaban la identidad de su madre. Así que tenía mucho por hacer. Muy temprano al día siguiente, fue a visitar un abogado para que redactara unos documentos en los cuales se pedía se reconociera a Esperanza como su madre desaparecida. Una vez terminados los documentos, llevó a su padre a firmarlos ante un notario. Camila perdonó a su padre, pero sabía que no podría seguir compartiendo una vida a su lado. Lo dejaría viviendo en esa casa al cuidado de una enfermera. Tendría quien se encargara del cuidado general de la casa y ella lo visitaría cada que fuera posible. Camila hizo todos los trámites requeridos para sacar a su madre de ese psiquiátrico. Compró una casa para ella y su madre. Contrató una enfermera para que le ayudara con el cuidado de su madre mientras ella se encontraba trabajando. De ahí en adelante su único deseo era hacer feliz a su madre. Darle todo el amor que ella necesitaba. Esperanza, aunque nunca fue agresiva, no pudo recuperar su salud mental, la cual le habían robado con tantos años de medicación. El tener a Camila a su lado, aunque no la reconociera como a su hija, la llenaba de paz y confort que solo da el amor. Los lazos de sangre que unía a ambas nada ni nadie los podría volver a cortar. Camila era una hija amorosa que a la vez se convirtió en una madre para su madre, quien a la vez se convirtió en una hija para su hija. Esta vez tenía a su madre con ella y solo quería protegerla y hacerla feliz hasta que Dios se la dejara a su lado. Esperanza era muy feliz. Con su hija tenía todo el amor y ternura que no le habían dado durante muchos años. La paz y la felicidad reinaba en ese hogar de una familia compuesta de tres: Camila, Esperanza y su muñeca, la cual representaba a su hija en el momento en que su vida se había congelado en el tiempo. Esta narrativa sobre la historia de Camila nos deja una lección de amor y perdón, así como también nos enseña lo malo de quien se deja llevar por la ambición y la lujuria, pudiendo destruir la vida de nuestros seres queridos, que es lo que nos representa en la sociedad: nuestra amada familia.